Muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes, en punto de las 9 de la noche, tengo el honor de estar con ustedes de nuevo. Soy Jesús Carreón y para Sin Línea y para Radio Numancia les presento al doctor José Carlos Arias. Buenas noches. Bienvenido, José. Y a el ingeniero Alberto Gómez, secretario técnico del Consejo de Seguridad General. Bienvenido, Alberto. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy nos toca hablar de salud. ¿Cómo vamos, ingeniero? Mira, ¿cómo vamos, doctor? Yo quisiera preguntarle a Alberto, para que todo el mundo vayamos entendiendo las cosas, ¿qué es el Consejo de Salud, de Salubridad General y cuál es su función? Sí, cómo no, con mucho gusto. El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República. Es la máxima autoridad en temas de salubridad en el país. Está, digamos que arriba de la Secretaría de Salud, y las disposiciones que emite son de observancia obligatoria en todo el territorio de nuestro país. El Consejo de Salubridad General está incrustado jurídicamente en el artículo 73 de la Constitución, donde establece que todas sus disposiciones serán de obligatoriedad para todo el país. Hoy el Consejo de Salubridad General cumple dos funciones sustantivas. La primera es que es el órgano que se encarga de priorizar los insumos que puede usar el sector público en salud para la atención de los padecimientos que atacan a nuestro país. Y por otro lado, es también la autoridad que certifica la calidad de la atención de los servicios de salud, tanto en la parte pública como en la parte privada. Los hospitales privados se certifican, obtienen la certificación a través del Consejo de Salubridad General, siempre que cumplan con todos los procedimientos que se requieren para tener una atención de mayor calidad. Actualmente el Consejo está trabajando muy duro en la definición permanente del Compendio Nacional de Insumos. En el pasado había lo que antes se denominaba cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud, que emitía el listado de aquellos medicamentos, de aquellos insumos como material de curación, auxiliares de diagnóstico, que podría adquirir el sector salud, específicamente las instituciones de seguridad social, como son el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, Pemex, Marina, que son los que tienen sistemas de salud, y a través de las unidades médicas de la Secretaría de Salud, que se adquirían para atender aquellas prevalencias médicas que estaban incrustadas en lo que conocíamos como el Seguro Popular, que hoy ya no existe el Seguro Popular, y en sustitución de él se ha creado el INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Entonces, hay dos grandes ejes: el tema de cuáles son los mejores insumos que debe de adquirir el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, para la atención de los padecimientos que aquejan a los mexicanos, y luego cuida la calidad en la atención de los servicios de salud. Y luego, como autoridad sanitaria, es la encargada de dictar las normas cuando el país se ve amenazado por la incursión, pues, de alguna epidemia, pandemia, etcétera. El Consejo de Salud General tiene ya más de 100 años de haber sido creado desde el constituyente de 1917. Se creó como Consejo de Salubridad General, pero su trayectoria viene de muchos años atrás, porque desde antes del Porfiriato ya había una imagen que hacía las funciones del Consejo de Salubridad General, hoy como así se conoce. Antes se conocía como Protomedicato, luego venía cambiando de nombres y fue ganando y perdiendo atribuciones a lo largo de su historia. Se llegó a encargar de traer, por ejemplo, el drenaje profundo en tiempo de don Porfirio Díaz, porque se veía que podía haber una amenaza de epidemias. Sí, ha actuado en varias epidemias. En 2009 hay que recordar la epidemia de influenza, que nació en México y que tuvo que dictar medidas también de confinamiento para que no se esparciera la epidemia. Y hoy
con el COVID, pues ha tenido que actuar. El Consejo de Salubridad General está en sesión permanente y junto con la Secretaría de Salud ha emitido las reglas que van permitiendo la protección a los ciudadanos mexicanos, ¿sí? La sana distancia, el tema de los semáforos que fueron desarrollados por el Consejo, pero que quien tiene la atribución de echarlos a andar es la Secretaría de Salud y luego la Secretaría de Salud de los estados. Hay que recordar también que los estados, las entidades federativas son libres y soberanas, entonces tienen su propia Secretaría de Salud, aunque están federalizadas, pero son también autoridad en salud. Entonces, a grandes rasgos, ese es el trabajo del Consejo. Está conformado por 13 vocales titulares con voz y voto, y que son 13 secretarios de Estado. Está el secretario de Hacienda, está la Secretaría del Bienestar, a través de su secretaria, está el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el secretario de Comunicaciones y Transportes, está el director general del IMSS, el maestro Zoe Robledo, está el director del ISSSTE, está el rector de la universidad, el doctor Graue, y están las dos academias principales de medicina, la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Mexicana de Medicina. Entonces es un grupo colegiado que además trabaja a través de otros grupos, otros comités de expertos, porque en el momento en el que prioriza insumos, tiene que hacer todo el análisis científico y tiene que ver además que estén alineados a los protocolos de atención de las diferentes enfermedades del país. Un poco, muy sintéticamente, pero esa es la labor que desarrolla el Consejo de Salubridad General. Ahora, dime una cosa, es muy interesante. Hay varios estados que no están afiliados al INSABI, específicamente algunos estados panistas, y creo que Jalisco, no sé si Jalisco es el mismo caso, pero creo que sí. ¿Tiene injerencia el Consejo de Salubridad General en la salud de estos estados, aunque ellos tengan su Secretaría de Salud, que es una autoridad sanitaria estatal? O sea, en la regulación federal, ¿tiene injerencia en supervisión y en todo esto el Consejo de Salud? Sí, desde luego, como autoridad tiene injerencia y hay disposiciones que las tienen que observar obligatoriamente, independientemente, porque emanan desde la Constitución. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Jalisco, se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de hacer una adquisición de medicamentos de forma consolidada, porque anteriormente, pues primero, para empezar, los medicamentos que adquiría el país estaban presionados por la industria farmacéutica. Es decir, había una especie de monopolio y donde, en función de la presión que ejercían, definían qué medicamentos eran los que debería de comprar el sector salud. Y entonces, hoy se ha hecho un esfuerzo que se llama una triple optimización, donde se intenta hacer compras consolidadas. En el caso del estado de Jalisco, decidió no participar en la compra consolidada, es decir, se les dio la opción y se le mandó a sus recursos para que él hiciera la adquisición de sus medicamentos para el año 2020. Tienen esa libertad de ejercer el presupuesto en este sentido, pero hay disposiciones de carácter meramente sanitario que deben de acatar. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Vacunación, pues tienen la obligación de vacunar en el marco de la campaña que establece ese programa que es sectorial y que gira transversal a través de todos los estados. Entonces, hay libertad para que ellos decidan y definan algunas cosas, pero hay cosas que son de observancia totalmente obligatoria. Pero hay una buena relación con los estados, inclusive los me imagino que la relación de trabajo pues tiene que ser buena, aunque el discurso político vaya por otro lado. Pero digamos que suponiendo que ellos ejercen su presupuesto, sí hay ciertas cosas que tienen que hacer con ese presupuesto y que son evaluadas desde el Consejo, como la calidad de la salud, por ejemplo, la calidad de la salud que imparten, me imagino, ¿no? Sí, y por ejemplo, la calidad, por ejemplo, las mismas entidades que no se consolidan con un tipo de compra, tienen que ir al Compendio Nacional de Insumos y elegir entre los insumos que están ahí priorizados. Este año, desde el año pasado en particular,
se hizo un gran trabajo porque se formó además algo que se conoce como grupos focales, donde nos pusimos a revisar con los expertos clínicos de las diferentes dependencias de salud cada una de las claves que están inscritas en el compendio nacional, y fuimos depurando y le dimos una subclave de priorización, porque por acción de la industria farmacéutica no se permitía que entraran al país algunos tratamientos mucho más innovadores, mucho más costo efectivos, y entonces México estaba retrasado en la atención de muchos padecimientos. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis C, que es un padecimiento que es asintomático y que además hoy es curable en 3 meses, bueno, pues la industria no permitía que entrara este antirretroviral, que hoy lo cura, pues porque querían acabarse sus stocks y ya sabes. Entonces, hoy con esa priorización y con esa intervención directa del Consejo, se ha logrado que México acceda a mejores tratamientos más innovadores y no necesariamente más caros, sino inclusive mucho más baratos. Y a través de la consolidación de la compra, pues se han alcanzado grandes economías de escala, que te podría decir que el año pasado se ahorró más del 30% en el gasto total de medicamentos, que asciende, es más o menos cercano a los 100 mil millones de pesos. Fíjate, nada más. Eso se ahorró. Eso se ahorró en este primer año, y hoy se está haciendo un esfuerzo porque hoy se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, hoy se puede hacer una compra para 2021, 2024, y a la hora que alargas los plazos, entonces alcanzas mejores medicamentos. También estaba muy cerrada la industria porque nada más se le compraba a los distribuidores mexicanos y no se les dejaba participar directamente a los proveedores internacionales, a las farmacéuticas internacionales. Entonces, hoy todas las licitaciones son internacionales, donde no impide que la industria farmacéutica nacional participe, y eso ha permitido tener muchos mayores beneficios en cuanto a precio. Y por último, nada más comentarte que se ha unido la UNOPS, México ha contratado la UNOPS, que es una unidad que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, que ayuda sobre todo a los países pobres a adquirir sus medicamentos, y que sea una adquisición transparente, pública, y supervisan todo el proceso, y creo que eso, además de los beneficios económicos, va a tener los beneficios de transparencia y de rendición de cuentas en este sector. Pues yo creo que es una excelente noticia que estemos poniendo orden para terminar con toda esta bola de sátrapas que estaban, es la verdad, que estaban coaccionando al gobierno para hacer negocios, ¿no? Y que además no dejaban otra. Entonces, sabemos que están trabajando en la definición de la política nacional farmacéutica. Cuéntanos un poco sobre eso, cuáles son sus objetivos, hacia dónde van, qué se piensa lograr con ella, etcétera, ¿no? Y es precisamente la política nacional farmacéutica, porque en México ha sido muy difícil implementar una política que vaya acorde con la modernidad y con lo que están haciendo otros países. Te pongo un ejemplo de los renglones que va a abarcar esta política. Primero, desde luego, el transparentar las adquisiciones y que los precios sean costo efectivos, porque hay un componente ahí económico que hay que cuidar. Pero lo más importante es poder tener en todo momento la trazabilidad de los medicamentos, de saber desde que se producen, tienes que saber hasta su punto final si lo consume el paciente y o si caduca, y qué pasa con ese medicamento después de caduco, a dónde va a pasar. Entonces, trae todo el componente de trazabilidad, que es importantísimo. Sí. Trae todo el ¿Cómo se hace? ¿Se hace con un sistema de blockchain o cómo lo hacen? Sí, se hace sí, es una plataforma informática que ya existen. Además, hay una de la Organización Panamericana de Salud que se está probando a través del área de farmacovigilancia de COFEPRIS. Todo el tema de farmacovigilancia. Hay que saber emitir las alertas cuando un medicamento presenta reacciones adversas. Y entonces es algo que se hace muy mal en México, y nos tardamos mucho tiempo en retirar medicamentos que en otros países están causando inclusive muertes, y que lo retiran inmediatamente. Nosotros hemos tardado hasta 10 años en quitar un medicamento por las mismas barreras que había de las mismas farmacéuticas y que impedía que esto se hiciera. Entonces, lleva todo ese componente que es de seguridad,
de la utilización de los medicamentos. Lleva otro componente muy interesante, que es el uso racional de los antimicrobianos, porque estamos generando también industria, médicos, etcétera, una resistencia a muchos antibióticos, y eso está generando problemas en muchos países, y México no quiere atravesar por eso, aunque ya hay brotes interesantes. Y luego también el tema del abasto, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser el abasto a el INSABI, que como tú sabes, las disposiciones del presidente de la República han sido que todos los medicamentos sean gratuitos para toda la población derechohabiente y la no derechohabiente que va a atender el INSABI, y entonces es un gran reto de que haya el abasto suficiente en cada una de las unidades médicas, porque los medicamentos no solo es transportarlos, a veces necesitan una red fría, ¿sí? Porque tiene que estar a determinada temperatura. Entonces, se está revisando todos los almacenes, cómo va el tema de la distribución. Hoy una entidad que se volvió un poquito famosa, que es Birmex, va a ser un baluarte interesante en el proceso de distribución a base. Entonces, esta política farmacéutica prevé lo que tiene que prever, que es el tema del control de la distribución, del abasto de los medicamentos, y que estén alineados además a las guías de práctica clínica y los protocolos de atención de los diferentes padecimientos. No sé si recordarás que había en el Seguro Popular un fondo para la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos, ¿sí? Y que hoy ese fondo desaparece, hoy cambia de nombre, y es precisamente, se tenía ahí reservado y había mucho dinero ahí reservado para cuando actuarialmente definías cuál era el coste de la atención de un padecimiento, entonces el Seguro Popular decía, ahora sí se atiende. Pero había muchos padecimientos que no atendían, y entonces que rebotaron a la gente para que se fueran a otros lados. Hoy es universal, hoy hay que atender todo, ¿sí? Hay enfermedades raras que son muy costosas y que esas tendrán otro tratamiento, pero había un gran número de enfermedades, por ejemplo, como la hemofilia, que se puede tratar, se puede atender, y que antes no se atendía, y entonces ahora sí va a ser. Entonces, creo que el esfuerzo es grande, no está fácil, y va a faltar la participación de muchos actores para que esta política nacional farmacéutica tenga efecto, pero hay que tomarla en las manos, hay que impulsarla y hay que empujarla. Vamos a evaluar, creo que la evaluación financiera es muy importante porque nos va a arrojar muchísimos datos que van a animar a todos para que la llevemos a cabo. Y así, y hay más componentes, pero los más importantes en términos de farmacología son los que te acabo de plantear, y desde luego también en el instrumental médico y en los auxiliares de diagnóstico, que México ha estado muy atrasado también en eso. Se evaluaban muy lentamente estos insumos, las tecnologías, y creo que hoy va a ser un tema también muy importante. Y de lo que se trata entonces es que la atención en México, la atención a la salud, sea homogénea, es decir, no haya mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Y entonces en el IMSS antes te daban un medicamento, y en el ISSSTE te daban otro, y en el Seguro Popular te daban otro. Y hoy eso es lo que estamos rompiendo para que sea de calidad la atención médica, se cuente con los medicamentos adecuados para cada tratamiento y los más innovadores en el mundo. Ok. Ahora, tú mencionaste a Birmex. Esta empresa tiene capacidad para distribuir en todas partes, o se va a tener que escalar su infraestructura. Mira, a mí me tocó la creación de Birmex como paraestatal cuando era secretario el doctor Juan Ramón de la Fuente, en la época de Cedillo, y me tocó hacer la creación. Y primero fue creada para la fabricación de vacunas. De hecho, se implementó, y no sé si se terminó de implementar, un laboratorio con millonadas de inversión, y creo que nunca logró fabricar vacunas, sino que empezó a exportar graneles y a envasar, etcétera. ¿Sí? Y de repente se convirtió en una distribuidora de vacunas, y de repente no tengo claro exactamente cómo va a realizar el abasto. Sí tiene una parte de la infraestructura, sobre todo de red fría, porque era el encargado de distribuir todas las vacunas, y todas las vacunas llegaban a todos lados. Entonces creo que una parte básica sí la tiene, pero desde luego creo que va a tener que invitar
a otros participantes para que le ayuden a llevar a cabo el proceso de distribución. Creo que eso no es malo, creo que hay que hacerlo si se hace con las estipulaciones que establece COFEPRIS, porque COFEPRIS revisa que además el abasto de los medicamentos esté conforme a las normas que están establecidas. Claro, claro. Entonces, a ver, con la política nacional farmacéutica vamos a tener la certeza de que todos los mexicanos vamos a tener acceso a cualquier medicamento, no importa lo que cueste, y a servicio médico de calidad. Ese es el objetivo final. El objetivo es aspirar a eso, es decir, va a ser, hay enfermedades raras, porque hay un registro de enfermedades raras que también le toca al Consejo definir cuáles entran en ese registro, que hay enfermedades que son únicas, uno de cada 7,000 la padece, por ejemplo, y hay unos que uno de cada 100,000. Entonces hay enfermedades raras que son todavía costosas y que esas tendrán que tener un tratamiento diferente. Pero para todos los demás gente de la población van a tener acceso a medicamentos seguros, porque hoy hay muchos medicamentos que no son seguros. Siempre se va a saber dónde está el medicamento, qué fin tuvo, porque hoy se ha generado un mercado alterno, hay hasta un tepito de medicamentos que no son seguros. Sí, incontrolable. Entonces, y se va a tener el acceso a los mejores tratamientos para la gran mayoría de las enfermedades. La idea es que a lo largo de los años cada vez esté más completa esta política farmacéutica, cada vez vea más cosas para que garantizar lo que se establece en la Constitución y lo que establece el señor presidente, de que todos los medicamentos tienen que llegar a todas las personas. Ahora, en la capacidad hospitalaria que tenemos, que pues estábamos antes de la pandemia, estábamos en la lona. O sea, la pandemia en parte ayudó para que nos diéramos cuenta, para que le metieran el gas ahí, ¿no? Y no nada más capacidad hospitalaria, sino en cantidad de personal médico y de personal de enfermería, etcétera, etcétera. Se hizo un enorme esfuerzo, y ahí puso los datos alguna vez el doctor López-Gatell, de todo lo que se hizo en la pandemia para hacer el catch-up de la capacidad hospitalaria. Pero se está contemplando en cuánto tiempo más o menos tener una capacidad hospitalaria y de distribución de medicamentos para que podamos llegar a esto, o en qué fases lo están contemplando, o está todavía en proyecto, en desarrollo. No. Ya se está trabajando muy fuerte. Mira, hay que recordar que al inicio de la administración había más de 300 hospitales abandonados, ¿sí? Todos inaugurados y con un gran coraje mediático. Pero lo único que faltó fue la inauguración, todo lo demás sí. Exacto. Entonces, sin equipo, y desde luego hubo un gran descuido en la formación de los profesionales de la salud. Ha estado muy desequilibrada las especializaciones, el examen de especialidades médicas, de las residencias médicas, que además la demanda es de 35,000 médicos y solamente otorgaba 7,000 lugares, pues hizo que hubiera un gran desequilibrio y que no se pudiera heterogeneizar las especialidades en los diferentes estados y entidades federativas que así lo requerían. Entonces, hoy se ha hecho un gran esfuerzo, se han dado estímulos a los médicos que pretenden hacer el examen de especialidades médicas, dándoles un puntaje si es que aceptan irse a ciertos lugares donde no hay médicos, y entonces había un déficit de médicos, hay un déficit de especialistas médicos en diferentes especialidades, perdón la redundancia, y el INSABI a través del doctor Alejandro Schwartz está haciendo un esfuerzo muy fuerte de reclutamiento y de capacitación. Ahora con la pandemia nos dimos cuenta también que un gran porcentaje de las camas hospitalarias de los hospitales privados estaban subutilizadas, y a través de un convenio que firmó el presidente pusieron a disponibilidad del sector público un porcentaje de camas para atender padecimientos cotidianos
y dejar los hospitales públicos para que fueran hospitales COVID. Y la verdad es que fue un gran apoyo y fue una gran ayuda. Actualmente en el país debe de haber cerca de 300,000 camas sensables, ¿sí? Pero no se está haciendo todo un levantamiento, ya se hizo todo un levantamiento de cómo está esa infraestructura y la verdad es que falta mucho por inyectarle recursos para ponerlos al nivel que deben de estar. Estamos trabajando muy fuerte en la calidad en la atención del primer nivel de atención, ¿sí? Porque hay que recordar que los institutos de alta especialidad, como Instituto Nacional de Nutrición, Cancerología, etcétera, son de tercer nivel y esos pues están equipados y eso no les falta nada, pero el gran reto es el primer nivel de atención, sobre todo en el INSABI, porque hubo un descuido y hubo, diría yo que hasta negligencia de no haber atendido esto. Entonces, y ahí es donde está la gente más necesitada, y ahí es donde está la gente que necesita que el hospital esté bien y que lo atienda. Entonces, sí se está habilitando cada vez más hospitales, no construyendo nuevos, sino tomando los que están y rehabilitándolos para poder ir dándoles vida y que atiendan a la población. Entonces, se va por buen camino, falta mucho, pero vamos avanzando fuertemente. Una de las grandes preocupaciones ahora con la pandemia era que no colapsaran los sistemas de salud, ni los públicos ni los privados. Y creo que eso fue lo que sí se logró, ¿no? Es decir, por ahí en algún lugar, pero prácticamente se ha logrado mantener camas disponibles para poder intubar de terapia intensiva, porque además para intubar necesitas un urgenciólogo o un neumólogo, un especialista. Entonces, no nada más necesitas, no el respirador, ¿quién se lo pone? Exacto. No. Entonces, ahí se han hecho procesos de capacitación, en fin, creo que ahí vamos, Creo que ahí vamos. Pues fíjate que en la pandemia hay algo muy importante que no se puede perder de enfoque. Y es que en México, gracias a la labor que se hizo en muy poco tiempo, no tuvimos la necesidad de decidir a quién salvar y a quién no. Fíjate que ese Como tema ha estado pasando en Europa y ha estado pasando en Nueva York. Sí. Tocas un tema muy importante y donde tuvo también participación el Consejo. El Consejo lanzó la guía de bioética a través de un triaje para que la decisión, si llegara el caso, no la tomara exactamente el médico, sino el comité de bioética y de triaje que debe tener cada hospital y cada instituto. Entonces, se revisó con una gran cantidad de expertos, causó cierta polémica al principio, pero después se fueron afinando algunos temas. Pero no hay problema, la polémica la causó Reforma, no te preocupes. Exacto. Y tiene muy claros los pasos que hay que seguir para tomar esa decisión, que es a través de un comité de bioética formado por médicos especialistas. No tiene la decisión el médico que está atendiendo, sino tiene que voltearse a ver a su comité. Por fortuna no hubo necesidad de echar mano, pero estuvimos preparados. Y claro, que fue motivo de crítica del Consejo de que cómo se atrevía a decir que a quién le daban primero un ventilador, etcétera. Pero pues era algo que pasa y que tenemos que enfrentar. Pues no es que te atrevas o no, es que llegas a estar en esa posición y ¿qué haces? Claro. Si pasó en Nueva York, donde tienes una infraestructura de otro nivel y que no se ha robado el dinero como aquí, ¿no? Para no hacer las cosas, pues podía pasar en cualquier parte. Lo que pasa es que el manejo fue muy inteligente. El manejo no nada más del gobierno, sino de la gente. La gente se cuidó, hizo caso, ¿no? A pesar de TV Azteca, hizo caso. Exacto. Es la verdad. O sea, ¿de cuántos contagios y cuántos muertos son responsables estos imbéciles de TV Azteca? Sí, no lo sabemos, pero sería bueno medirlo, ¿eh? Claro. Y y creo que la población respondió bien. Qué bueno que no se tuvo que utilizar ese triaje y parámetros de bioética para decidir a quién se le otorgaba un ventilador. Creo que nunca colapsaron los sistemas y creo que ya cada vez hay más camas de terapia disponibles. La adquisición de los ventiladores también de manera estratégica
Creo que estuvo muy bien y ahí la coordinó el canciller Marcelo Ebrard. Y en el fin, presidente mismo, ¿no? La coordinó con Trump. Y la fabricación también. Sí, creo que ese También. trabajo en equipo fue bastante interesante y pues poco a poco creo que vamos saliendo. Falta todavía porque el tema de la vacuna de COVID es otro tema que también va a causar polémica. Es una vacuna complicada, ya están haciendo pruebas. Sé que es complicada inclusive el traslado porque debe de estar a muy baja temperatura y están viendo cómo se puede liofilizar, es decir, hacer polvo. Pero bueno, pues hay que seguir trabajando en eso. No, yo tengo una pequeña preguntita. Perdón, sí, adelante. Sí, yo quisiera saber, a grandes rasgos, ya cuantitativamente, si tienes el dato, ¿cómo estaba antes el sistema de salud? Vaya, digamos, en 2018, en enero. ¿Y cómo está hoy? ¿Cuáles son los cambios que ha habido? Porque cuando hablamos de que había muchos hospitales tirados, con una infraestructura de 300 y pico de hospitales, por ejemplo, y ya se han, bueno, además de que ya han sido inaugurados, ¿qué se les ha hecho? ¿Cuántos son los que ya se le ha metido mano? ¿Cómo ha ido ese asunto? Por otro lado, quisiera preguntar, hay una diferencia radical en el trabajo que desarrolla el Instituto Mexicano de Seguro Social y en los demás sistemas del INSABI. Y yo quisiera saber por qué. Y en tercer lugar, y ya nomás para terminar y no ser tan incisivo, quisiera preguntar, además de cualitativamente y de cómo se siente un ser humano después de tener que tener una responsabilidad tan grande como llevar el sistema de salud de un país en el sistema, es decir, que la gente muere, bueno, sabíamos que iba a morir, es una enfermedad nueva que no sabíamos bien cómo tratar ni aquí ni en China, ni en ningún lado del mundo. Pero, vaya, aunque no puede uno vivir con el horror de murió un poco más o un poco menos, o se hizo muy bien el trabajo, pero de todas maneras hubo excesos y hubo dolor de por medio. El humano, no el señor que tiene, por cierto, un título más largo que la Cuaresma, ¿no? Secretario técnico del Consejo de Seguridad General. ¿Cómo se siente un ser humano de tener una responsabilidad tan grande, arriba de las espaldas, llevarla? ¿Cómo puedes sentirse alguien así? Adelante, perdón, Alberto. Voy a intentar contestarte las tres preguntas que has lanzado, todas muy interesantes y muy importantes. Primero, gracias. Encontramos un sistema de salud totalmente, ¿sí? Donde cada quien tenía diferentes calidades en el tema de atención, cada quien compraba los insumos que quería, cada quien intentaba dar su servicio, pero no con los mejores niveles de atención. Encontramos un sistema de salud abandonado en muchos sentidos. Creo que hubo poca o mala estrategia, con un seguro popular que no era más que, como le decimos nosotros, fue una deshonestidad intelectual de parte de un exsecretario, que dicha de paso es Julio Frame, ¿sí? Porque era nada más, nada menos que un modelo financiero, nada más, que preferenciaba el gasto en los estados y el dispendio del dinero que se mandaba a través de, pues, quisiera entender que algunos gobernadores, además fue público, ¿no? El caso del gobernador Duarte y otros, y además que tomaban precisamente recursos del Seguro Popular para enriquecerse ilícitamente. Encontramos una infraestructura abandonada, ¿sí? Y encontramos un gran número de jugadores haciéndose ricos a costa de la salud de los mexicanos. O sea, eso fue lo que encontramos. ¿Cómo hemos ido avanzando? Pues entendiendo todo lo que estuvo mal, autocriticando todo lo que se hizo mal y metiéndose a fondo y tratando de empezar a lavar con cloro de abajo para arriba y no lavar de arriba para abajo como se hacía antes, ¿sí? Entonces empezamos por
a través de un sistema que se llama IMSS Solidaridad, que hacía un gran trabajo de reconocer, que hacía un gran trabajo en poblaciones muy pequeñas y que el INSABI se subiera a la infraestructura que tenía el IMSS Solidaridad y fortalecerlo para mejorar su infraestructura. Se reconoció que había habido una falta de profesionales de salud y se metió a hacer una contratación y se les dieron ciertos estímulos para que pudieran acceder a esas poblaciones si quisieran ir, a cambio de que podemos ayudarte en que tú te especialices porque tenías impedido ser un especialista, el especialista que tú querías. Se deshizo el Seguro Popular y se crea el INSABI, y entonces es una institución que ahora vela por la atención médica de aquellos que no tienen seguridad social, ¿sí? Esa parte de poca homogeneidad en la atención y, por ejemplo, el IMSS, el IMSS es una institución más rica que el ISSSTE y que el INSABI. El IMSS es una inversión tripartita, cobra cuotas a los empresarios y cobra cuotas al derechohabiente, etcétera, y entonces siempre ha tenido más recursos y ha tenido la posibilidad de tener ciertos niveles de atención que hoy se están homogenizando con el INSABI y con el ISSSTE. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un proceso de homogenización en los procesos de atención, de reconocer lo que está mal y de utilizar lo que está bien para podernos subir a esas plataformas y exponenciarlo de manera más rápida. Y por último, ¿qué siente un servidor público? Mira, no toda la responsabilidad es mía. Yo participo con mi colaboración y con mi expertise. La invitación que me hicieron, que a mí me cayó de sorpresa, fue porque me había tocado hace más de 20 años darle ciertas atribuciones al Consejo de Salubridad General o proponérselas al secretario de entonces. Y entonces alguien dijo, bueno, pues ese señor nos puede ayudar y estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque la labor es muy importante, el que la población de México, de nuestro país, esté sana, que esté a los niveles de atención de otros países como quiere el presidente, pues cada día colaboramos y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Me voy a la cama hoy tranquilo, porque cuando eres honesto y bueno, me voy preocupado por otras cosas, ¿me entiendes? Pero en el tema de la función pública, tranquilo, porque además el Consejo de Salubridad General que propone, orienta, analiza, a través de sus grupos colegiados, tiene una gran trascendencia y lo que decide se vuelve realidad. Entonces, te vas satisfecho de lo que se está haciendo. Creo que falta mucho y creo que el día que me quieran volver a invitar, con mucho gusto, me va a encantar seguir hablando de salud, pero nos falta mucho, ¿sí? Pero ahí vamos, creo que por el buen camino. Creo que debe de ser un programa transeccional porque en estos 6 años o en estos 4 años que faltan no nos va a alcanzar, pero sí van a quedar sentadas las bases para el desarrollo de la salud en el país. ¿Cuál es la expectativa que tienen para estos 4 años? Es decir, mira, primero, medicamentos gratuitos para toda la población, ¿sí? Atención universal, ¿sí? Porque muchas veces se ha dicho que ya atención universal y eso no era cierto, atención universal de verdad. Todos los mexicanos, y a través de todos los mexicanos tienen el derecho a la salud y tienen que ser tratados con el mismo nivel de calidad. Y a través de la política farmacéutica es poder tener la portabilidad de los servicios de salud. Es decir, que puedas atenderte en cualquier unidad médica, pública o privada, y que haya una intercambiabilidad de cuotas que permita que puedas ir a cualquier, como pasa en otros países del mundo, ¿sí? Entonces, creo que ese es el gran reto de hacer portable la atención. Hay cosas ahí en medio como el expediente clínico electrónico, la privacidad, etcétera, pero pues que debemos de ir subsanando. El día que los mexicanos puedan decidir en dónde atenderse y que tengan los mismos niveles de calidad de cualquiera, y esté homogéneo la atención, va a ser el gran logro de nuestro país. Bueno, de hecho, en otros países no necesariamente puedes decidir dónde atenderte.
O sea, en Europa te dicen dónde te vas a atender, pero tienen el nivel que tiene cualquier otro, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Exactamente, Pero, exactamente. pues la verdad es muy interesante. Te agradezco de veras mucho, Alberto, tu tiempo. El programa seguramente estará abierto para cuando tú quieras estar, ¿eh? No, Así que tú nos avisas, tú nos dices. bueno, pues yo primero agradecerles el que me hayan invitado. Ojalá hoy tengan un poquito más claro, sobre todo el público que nos va a ver, cuál es el trabajo que hace el Consejo y por qué se requiere una autoridad de este nivel que permite poner las líneas de trabajo, priorizando la atención de la población y cuando gusten, con mucho gusto puedo participar con este y otros temas en el ámbito de la salud. Entonces, muy buenas Muchísimas noches. gracias. Por Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, ¿eh? Y yo Gracias. creo que fue muy interesante y muy ilustrativo para todos nosotros y para el público. Y seguramente estaremos pronto juntos otra vez. Seguramente sí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Nos vamos a un video. Sí, es que antes de entrar al video hay que explicarlo. Mira, en este escenario de la salud, de la pandemia, aprendimos que la sana distancia. Es muy importante contar con toda la infraestructura y con todo lo que se necesita para curarnos, ¿no? O para atendernos. Pero aprendimos que es más importante empezar a cambiar nuestros hábitos para tener buena salud. Entonces, en este sentido, hay una iniciativa ciudadana muy interesante que inventó esta gente a un personaje que se llama RoboCovid, y que lo que es un traje con un casco, pero no se representa a RoboCovid, que es un héroe de la salud, sino nos representa a todos. Es decir, todos somos RoboCovid, pero todas las gentes conscientes, ¿no?, de lo que tenemos que hacer para cuidarnos, para comer bien, para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, es lo que representa, o sea, somos RoboCovid, los que estamos conscientes de eso. Y esta iniciativa es un RoboCovid con su traje, con su casco, que está yendo a los mercados y que nació aquí en Cuernavaca. Entonces, hay un pequeño video. A RoboCovid lo vamos a traer la semana que viene para que nos expliquen bien el concepto, y esto puede reproducirse mucho para ayudarnos a entender de frente de qué se trata el cuidarnos, ¿no? Pero ahorita sí podría ser bueno ver el video. Es un video muy chiquito que se dedica nada más a la sana distancia de RoboCovid. ¿Lo tiene en producción? Sí. Viene el video entonces. RoboCovid te enseña la sana distancia. ¡Ay, hola RoboCovid! ¡Qué bonito casco! Mantén la sana distancia de 1.5 metros. Manteniendo la sana distancia disminuyes el riesgo de propagación del COVID-19. ¿Listos? ¿Entramos? Venga. Ya pasó el video. Es un video muy interesante de un buen individuo con un casco que llega por todos lados. Si quieres, estamos recibiendo a Daniel Marmolejo. La semana que entra tendremos a RoboCovid por estos lugares. La semana que entra vamos a tener aquí a RoboCovid. Perfecto. El primer superhéroe que somos todos. Exactamente. Es un héroe colectivo. Exactamente. Es una personalidad que hay que adoptar. Excelente. Me parece que es el primer héroe democrático que hay por estos lares. Oye, nos hace muy interesante saber muchas cosas que no sabíamos, que no teníamos tan claras acerca de esto, de la terrible pandemia, que sí. Hay muchas críticas últimamente acerca de cómo se debe haber tratado. Hay artículos larguísimos. Sí, nos encantan todas esas críticas, que vayan y lo traten así como ellos dicen.
Si hablar de verlos todos desde la barrera es re fácil. Yo lo que, eso es exactamente. Pero ¿cómo va el problema? Pero esos que hablan son los que dejaron 300 hospitales sin terminar, pero sí inaugurados. Son los que se robaron el dinero del Seguro Popular. Esos son los que están criticando. O sea, ¿con qué cara? Por supuesto. Estos son exactamente, y por eso es por lo que tenemos que arreciar un poco acerca de, con nuestros héroes, que me recordó mucho al Águila Descalza de otras épocas, pero el RoboCovid, que puede ser muy interesante verlo. Es un personaje más bien, digamos que es la salud. ¿Te acuerdas de Rius? Pues es algo parecido, es ¿cómo no? Personificar al héroe nacional que traemos todos dentro, pero orientado hacia la salud, ¿no? ¿Ya llegó Daniel? Pues ya, pues, a ver, buenas noches, Daniel Marmolejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gusto, Pepe, ¿cómo estás? Jesús. Bien, muchas gracias. Alberto. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy activo. No es para menos, aquí estamos a las órdenes, atentos. Es que estás haciendo programas casi todos los días ya, Daniel. Sí, debiera yo suspenderme a mí mismo. Mira, es que Daniel, no siendo periodista oficialmente, o sea, es un cineasta, documentalista, que se volvió de repente uno de los, si no es que más, uno de los periodistas más influyentes en este país, porque hoy la influencia no tiene nada que ver con el dinero que le pagan los chayoteros y los medios. Hoy la influencia tiene que ver con los resultados que da tu trabajo. Y en los resultados de Daniel Marmolejo han sido muy sorprendentes en este último año. Yo creo que este país nos ha obligado a ver transformaciones extraordinarias de, por ejemplo, de ipsómanos, de farmacodependientes y de retrasados mentales que han asumido posiciones de poder. Lo raro es que la gente no asumiéramos nuestro papel periodístico, ¿no? Así es que nos ha tocado verlo y ahorita, gracias a Dios, están las redes sociales que nos han dado voz a muchos, gente que no teníamos cabida en ciertos medios periodísticos. Y aquí el punto es que ciertos casos muy pesados, Daniel los ha llevado a la mañanera y ha motivado y ha detonado las acciones que se han llevado a cabo con los resultados que han tenido. Uno de ellos, muy claramente, tienes el caso Cruz Azul, ¿no? Que, bueno, pues ya pasó todo lo que tenía que pasar. Y no Daniel fue quien llegó directamente a la mañanera hace un año y luego hace 3 meses y estuvo atrás de él hasta que tuvo su desenlace, que por fortuna en este periodo de gobierno tuvo un desenlace lógico, porque llevaba ¿cuántos sexenios? 30 años con 0 resultados, ¿no? Así es. Sí, es un tema de los más escabrosos porque estaríamos hablando de una de las... Tu volumen está muy bajo, Daniel. ¿Está bajo mi audio? ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Igual bajo? Ahí un poquito más, ahí va. Un poquito más, ¿por ahí está bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, en el caso de lo que señala Pepe, agradezco la invitación primeramente, saludo a la audiencia y desde luego a ustedes. Es uno de los casos de corrupción corporativa más complejos que hay. Últimamente se descubrió que activos por 46,000 millones de pesos estarían en riesgo a través de un fideicomiso. Más aparte, bueno, históricamente toda una secuela de corrupción. Exponer esto en la mañanera ha sido muy trascendente y entre otros temas, ¿verdad? Porque estamos muy preocupados por el ritmo que tiene el país y por contribuir a una auténtica transformación en el medio de muchas turbulencias. Todo esto está muy trepidatorio, el ambiente, hay que agarrarse muy bien, queridos amigos, porque no sabemos cómo llegue este temblor, pero son sacudidas muy fuertes las que estamos viviendo y no habría que dejar también
la perspectiva golpista en el medio de lo que se está viviendo hoy en la Cámara de Diputados, porque esta sombra del golpismo ha tejido gran parte de la construcción de los escenarios recientemente en Latinoamérica, anteriormente en Latinoamérica, y dentro de estos grupos políticos, magnicidios también, como se señaló hoy por parte del diputado Fernández Noroña. Todo esto nos obliga a tener una posición muy dinámica, muy integradora y de gran convicción. Hay muchas cosas que están en riesgo, queridos amigos. Es cierto, es cierto. Recientemente nos enteramos, o sea, ya sabíamos que estas cosas sucedían, pero nos enteramos por una declaración directa de alguien que participó dentro de este esquema del pelotón de la muerte de Felipe Calderón. O sea, estamos hablando de un pelotón creado por instrucciones de él, que seguía órdenes directas de él en Ojinaga, bueno, con base en Ojinaga, Chihuahua, para exterminar civiles. Pero el mecanismo detonador de este exterminio eran denuncias telefónicas anónimas, en donde en muchas ocasiones, dicho por él mismo, los vecinos se vengaban de sus vecinos. O sea, es algo demencial. ¿Cuál es tu opinión, Daniel, sobre este asunto? Durante muchos años, sobre todo en los regímenes dictatoriales, surgieron grupos parapoliciales y paramilitares que venían constituyendo el terror a nivel social. Estos grupos realmente eran parte de todo el accionar de los halcones, y desde luego muchos tenían formación en la CIA, tenían una determinada formación en West Point, algunos, y desde luego en la Escuela de las Américas. La realidad es de que en los últimos años, lo que también yo pude atestiguar en algunos estados del país, es que había ya prácticamente escuadrones de la muerte. ¿Por qué pude analizar y determinar esto? Estados como Veracruz, por ejemplo, veía unos ciertos grupos tácticos llegar en camionetas con un porte militar, y no necesariamente con las características de los militares mexicanos, pero sí se les veía con capacidad de adiestramiento, físicamente con una imagen fuerte, muy consistente, y que además desconocían el lugar en donde se encontraban. Regularmente pedían referencias donde había un Oxxo, y se les veía actuar de manera muy sigilosa. Cuando uno veía a estos grupos con un poco de conocimiento en cuestiones de seguridad y en cuestiones históricas, se daba uno cuenta que estos eran o escoltas o grupos de acción o de reacción, como uno lo quiera ver. Sucedieron después, particularmente en este estado, el asesinato de distintas personas, incluso vinculadas a la política, como fue el asesinato de la hija de una diputada, Meléndez, me parece el apellido, sí. De Veracruz, del sur de Veracruz, y que fue asesinada esta hija, faltando escasamente 3 semanas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era presidente electo, asumiera el cargo. Estos delincuentes aparecían muertos, como en el caso particular, a los 2 o 3 días o a las pocas horas. No ha dejado de existir este fenómeno, pero lo que ha llamado mucho la atención es que un mayor del ejército que se encuentra pues aún sin procesar y está detenido en un penal, dijera que formó parte de un grupo del ejército, un pelotón de la muerte.
Si los escuadrones de la muerte que se vinieron constituyendo o conformando a partir de que la oposición de la izquierda en Latinoamérica empezó a tener una determinada forma y era necesario exterminarlos, los escuadrones de la muerte o los grupos parapoliciales han venido contribuyendo dentro de este fenómeno. No está nada lejos esto de lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, en Iguala, si fueron parapoliciales, paramilitares, combinados con grupos formales del Estado mexicano. Una forma de haber mantenido a estos grupos, pues era primero eliminar las oposiciones. Otro era generar un exterminio de grupos que generaran hasta cierto punto incomodidad a los gobiernos en turno. Y otro también ha sido generar divisiones entre cárteles del narcotráfico, es decir, es un fenómeno complejo, pero que sean dentro del propio ejército y que tal como este mayor lo ha expuesto, pues nos lleva a un escenario todavía más complicado de terrorismo de Estado. Bien, los grupos parapoliciales o paramilitares pudieron haber estado y seguirían estando patrocinados por gobiernos. Lo que vimos, por ejemplo, estoy haciendo un poco de mezcla de muchos elementos históricos, tanto del pasado como actualmente. Lo que vimos en la represión en Jalisco, en Guadalajara recientemente, fue la de un grupo parapolicial. No traían identificación, actuaron de manera rapaz sobre la gente, de manera y hubo prácticamente una desaparición de personas a las pocas instantes de que había sucedido esta represión. Prendimos rápidamente los focos rojos, la población civil. Es algo que el gobernador de Jalisco no ha terminado de aclarar. Y dentro de esto no sabíamos si son grupos oficiales, si son grupos parapoliciales o si son grupos del crimen organizado que llegaron con un mínimo armamento, a lo mejor con palos, ¿no? Pero esto no ha quedado claro. Pero que en el caso de lo que señala este mayor en los tiempos de Calderón, volviendo al tema en particular, de un pelotón de la muerte, nos habla de que durante el gobierno de Felipe Calderón se actuó no solamente de manera imprudencial, sino en forma brutal como genocidas. Lo que llevaría literalmente a esta reflexión es la urgente acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para saber la condición de esta persona que hace señalamientos de que Calderón dio el visto bueno a estos grupos. ¿Cuáles eran y quiénes son los militares que participaron dentro de ello? Y que se aclare dos aspectos que señala este personaje. El primero, la tortura, y el segundo, la incineración. Cuando los grupos de escuadrones de la muerte se conformaron en distintos países, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en Argentina sobre este tema. Estos grupos, por ejemplo, uno en particular que fue la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, levantaba personas y se las entregaba al ejército. El ejército las reprimía y hacía operaciones en las costas del Atlántico hasta cierta profundidad de lanzar los cadáveres al mar. Durante este periodo fueron desaparecidas más de 30,000 personas durante el periodo de la dictadura militar en Argentina. En México esto se ha superado 2 o 3 o más veces, ¿no? Quizás llegaremos en poco tiempo a los 300,000 víctimas de todo este fenómeno. Las arrojaban al mar previo a tortura. Cuando estaban embarazadas, les metían roedores en la matriz a las mujeres que tenían una ideología fundamentalmente de izquierda y que habían conformado grupos radicales, los llamados montoneros. Y posteriormente, cuando eran a punto de parir o ya eran madres, los hijos se los daban a los militares, principalmente.
y los militares tenían a estos bebés como los registraban como propios. El desencadenamiento histórico de madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo ha llevado a que decenas de señores o señoras, ya hombres y mujeres de edad, hayan hecho un descubrimiento de que no fueron hijos de estos grupos, de estos militares que las tuvieron. No había una relación congénita entre ellos. Esto nos habla de cómo destruyen vidas, de cómo han generado un caos histórico en la región. ¿Y por qué señalar esto entre Sudamérica, México y lo que pudiera ser un pelotón de la muerte respecto a los escuadrones como la AAA y la Escuela de las Américas y todo esto que ha sido una búsqueda de los familiares desaparecidos y de las víctimas? Por una sencilla razón, porque desde el año 68, cuando sucedió la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, al menos 2 esbirros que estuvieron allí en la Plaza de las Tres Culturas, atacando a los militares para que estos hicieran un contraataque con los civiles en el medio, fueron esbirros de la AAA que habían sido entrenados por la CIA. Es decir, México fue el trampolín para ellos. Igualmente, cuando se generó el conflicto en Nicaragua entre los sandinistas con el régimen de Somoza, en México se formaron a los grupos de choque, a los grupos paramilitares que fueron a combatir a los sandinistas. Estos grupos fueron entrenados en los campos agrícolas de marihuana de Caro Quintero y de otros narcotraficantes, por ejemplo, y fueron cooptados ciudadanos, incluso mexicanos, que después fueron trasladados hacia allá. Los escenarios se entretejen, en cierta manera se entretejen, porque finalmente lo que estamos hablando son crímenes de lesa humanidad sistemáticos que se han venido dando. ¿Por qué tantos señalamientos en los distintos órdenes históricos de las últimas 3, 4 décadas? 5 décadas, partiendo del 68, porque en Argentina los grupos parapoliciales, los escuadrones de la muerte, fueron llevados a la Corte Penal Internacional, debido a que gran parte de su accionar incluso fue contra misioneras, monjas francesas, a quienes arrojaron en las costas de Mar del Plata, y a las pocas semanas aparecieron sus restos pues prácticamente en las playas, ¿no? Esto dio como resultado una investigación del gobierno francés y tuvieron que dar seguimiento puntual a estos crímenes, a estas desapariciones forzadas, torturas, crímenes de lesa humanidad. Y también dentro de estos grupos, en la parte militar, debemos recordar que hubo aquí en México un personaje que se encargaba del RENAVE, del Registro Nacional de Vehículos, durante el foxismo, me parece, que tuvo que huir porque ya estaba siendo investigado por las autoridades tanto de su país como internacionales por este tema de torturas y desapariciones forzadas. Caballo de apellido. El personaje lo capturan en Quintana Roo, en Cancún, y lo llevan posteriormente a Argentina. De hecho, su subalterno se suicida, ¿te acuerdas? Desde luego que sí. En teoría, se suicida con un cúter. Se suicida con un cúter y él está actualmente preso. Algo así tendría que suceder en México en el caso en el que el pelotón de la muerte sea plenamente identificado, e igualmente tendría que ser procesado Felipe Calderón por los señalamientos que hace este militar en el caso de ser comprobados. Sabemos que las acciones de Tlatlaya, por ejemplo, y otros temas que han sucedido, el caso Ayotzinapa, todos los actos de represión, incluyendo también lo de Atenco, en fin, nos ha llevado siempre a ver los crímenes de Estado. Sí, incluso lo que pasó recientemente, queridos amigos, en Tamaulipas, ¿no? Exacto. También, por eso la acción del presidente fue inmediata,
de pedir una investigación en ese sentido, asumiendo que su gobierno no es igual que los gobiernos anteriores. Pero también hay una lógica dentro de esto que lo aclara el general Tomás Ángeles de Aguajare en la serie documental Guerra Híbrida que estoy produciendo. En el capítulo 13 dice que la capacidad letal del ejército no le da la posibilidad de ser una policía ni tener una actividad de investigación, Claro. sino que realizan acciones fulminantes. Por lo tanto, el que Calderón los haya movido a este terreno de actuar en contra del crimen organizado y darles la condición de beligerantes a delincuentes y generar una guerra dentro del país, es algo que rompe pues, protocolos internacionales en materia de derecho internacional humanitario. El general señala muy claramente esta situación, al igual que todos los temas durante el gobierno de Felipe Calderón en materia de tortura. Incluso muchos superan el protocolo de Estambul, o sea, se clasifican dentro del protocolo de Estambul y ya con el tema de los ácidos, de las incineraciones, de las masacres, pues estamos hablando de los peores crímenes, por eso son de lesa humanidad. Y en el caso muy particular, después de este viaje, para tratar de entender cómo funcionan, cómo operan estos grupos, qué han hecho en América Latina, por qué estarían presentes y cuál es la condición de su existencia, el que lo hayan hecho también sobre civiles inocentes verdaderamente es frustrante. ¿En qué puede concluir mi reflexión en este sentido? No se le puede dar un registro como partido político, no solamente a un grupo fascista o neofascista, como es Calderón, Frena y todo este grupo político que lo acompaña, sino que tendría que haber por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una carpeta de investigación sobre el particular que se le enviara a la Fiscalía General de la República con copia a Lorenzo Córdoba, para que evite en todo momento darle un registro a quienes estarían en un proceso de investigación por este nivel criminal despiadado. Perdón por la extensión, sé que hablé demasiado. Está clarísimo. Pero además hay otra cosa. Tú imagínate, darle el registro implica darle recursos. Y esos recursos, ¿cómo los va a utilizar? Digo, además de comprando Ron Matusalén. Eso será parte. Pero la otra parte, ¿cómo la va a utilizar? Es decir, es una gente que está clarísimo que es un enfermo mental. Sí, Pepe, y yo no me preocuparía tanto por los recursos, quizás hasta parecieran exiguos los recursos públicos que una agrupación política convertida en partido político nacional, como el México Libre, obtuviera a nivel federal. Y más en este tiempo donde los recursos federales realmente están escaseando. Yo creo que ellos tienen un patrocinio internacional, que es lo que les ha permitido funcionar, porque entre un gobierno como el de Calderón y Peña Nieto, se transfirieron pues, el proyecto de Tileno 21, que ha generado, de acuerdo con el presidente, más de 10,000 millones de quebranto al Estado. ¿Qué tanto dinero, más que eso, les pudiera dar un partido político? No creo siquiera. Sí es motivo de escrutinio. Ellos pudieran pasar el escrutinio de esos recursos, aplicándolos en actividad ordinaria y extraordinaria, sin ningún problema. Realmente lo que el partido político les daría sería la posibilidad de estar operando al Estado profundo y al mismo tiempo poder tener candidaturas y control político. Realmente eso es lo que estaría en juego, no los recursos que les diera el INE, como a otros partidos, pues que están haciendo la chamba de un partido. Estaríamos hablando de una organización con un historial criminal que se tiene que analizar para que deje de ser presunción, que estaría en la posibilidad de contender en algo que el presidente además ya definió claramente y que se ha dicho históricamente y que yo en las series documentales anteriores de hace más de 10 años, 14 años que hice, como por ejemplo Cuarta República, distintos dirigentes políticos señalaron como el narcoestado. Entonces, es el narcoestado
y finalmente, si los Clinton, si desde los Bush se vino operando la, digamos, actividad criminal en Colombia, en México, incluso desde Reagan, ahora que mencioné el tema de la contra nicaragüense, pues prácticamente estaríamos en un sálvese quien pueda. El orden o el nuevo orden del post-neoliberalismo, desde esa perspectiva, no es ni siquiera antiabortista y religiosa y teocrática. No, es un nuevo orden de reduccionismo poblacional, es un nuevo orden de destrucción de la sociedad y es un nuevo orden del fin de los estados-nación para enrutar a la humanidad a un camino de ciudades-estado y en donde el reduccionismo poblacional sería por muchísimo más superior al del COVID, o al menos lo que el COVID dejara 1.000 millones de pobres como consecuencia de la crisis económica, terminaría finalmente no por consecuentar a los pobres, sino por exterminarlos. Ese es un fin mayor de los que han pensado en el futuro más allá del Estado-Nación. Pero bueno, es decir, hay muchas fuentes que lo tenemos por escrito, vaya, lo tenemos por escrito en periódicos, en noticiarios, en libros, en los que se habla del campo militar número 1, las torturas. Por ejemplo, aquí en mi pueblo teníamos un gobernador panista, Ignacio Loyola, que decía que en Querétaro no había tortura, había madrizas. Es decir, es Vox Populi y es de todos conocidos que esto ha sucedido, y yo creo que sigue sucediendo en muchos estados de la República. Esperemos que no sea ya, o hemos visto que ya dejó de ser una política de Estado federal en la gran mayoría en el país, en la parte que gobierna la federación, pero los estados siguen inundados. Es decir, la mayor parte de los periodistas, el 50% de los periodistas o algo así, que tienen su botón de pánico y son protegidos por la República, han sido asesinados. Cuando el PRD ganó las elecciones o estuvo a punto de ganarlas, volvieron 680 PRDistas. Las matanzas y las masacres han sido una cuestión de todos los días en nuestro país. Por narco, por un gobierno de ultras derechas, por disfraces, por cualquier cantidad de movimientos. El asunto sería, creo yo, que es un buen momento de agarrar la hebra y de jalar para encontrar al culpable mayor, que, como es costumbre, es el Estado, ¿no? Fue el Estado. Cuando alguien tiene un grupo de élite dispuesto para asesinar grupos cotidianamente, que se hablan diario de su zonita militar, de su batallón de infantería, para matar personas, habría que ver cómo cuando menos hacerlo público y constantemente embarrárselos en la cara a estos individuos para que no se vuelva a repetir y ahora no quieran asumir con sus cómplices estos que tienen una posición de decencia y de impoluta civismo y nacionalismo. Pero tienes razón, Chato. Mira, podemos catalogarlos como crímenes de Estado, pero en México ha habido siempre un jefe de Estado. Y ese es el responsable. O sea, ese no es un jefe de gobierno, es un jefe de Estado. Y ahí están los responsables. Y digo, que sean hipócritas, pues siempre lo han sido. Eso afortunadamente, ya a estas alturas ha quedado muy claro. Eso, creo que la exhibición que están teniendo es mayúscula, irreversible, todo el mundo los conoce. Lo increíble, como dice Daniel, es que exista la posibilidad de que a un animal de este tamaño
le otorguen el permiso de un partido, el registro de un partido. Eso es demencial. O sea, eso es de verdad demencial. Es demencial. O sea, si estuviéramos en su sexenio, él ya se hubiera muerto. Así de sencillo, ¿no? Ahora, como pueblo, los pueblos, y me considero totalmente una parte importante del pueblo, estamos ávidos de sangre, ¿eh? Estamos ávidos de que ya quiero ver cabezas, man. Tú no, Daniel. No tengo que verlos ya encarcelados, o en una lancha huyendo rumbo a donde puedan estos canijos. Digo, ya hay varios prófugos, ya hay varios prófugos en este momento de la justicia. Es decir, se ha logrado el objetivo. También ya hemos desmontado a un ministro de la Corte, también es cierto. También ya hemos destituido a directores del sistema de salud a nivel instituto de alta especialidad. Es decir, sí hemos avanzado, cuando menos desde quien lo plantea, ¿no? Con toda humildad, pero sí se ha dado un avance. Sin embargo, yo he dicho que no va a haber cuarta transformación si Felipe Calderón no es procesado. Y creo que estaríamos a punto de lograr un primer objetivo en ese sentido, que no solamente es la exposición del tema, como también ya lo argumenté, sino el hecho de que la ciudadanía responsablemente tome la determinación de hacer una solicitud por mayorías con gran intensidad, como se estaría dando, para exigir que se haga una consulta en ese sentido, que además ciertamente sería irrelevante que el pueblo lo pida, no porque la demanda no tenga valor, sino porque judicialmente se puede investigar a cualquiera que cometa un delito sin necesidad de la consulta. Dicho por ahí es donde empieza, perdón que interrumpa, ¿no sería obligación de la nación, del Ejecutivo, del Poder Judicial, darle un seguimiento? Es decir, necesita haber una denuncia. Mira, de hecho, hay una denuncia. O sea, hay muchas denuncias. Y judicialmente se les está dando seguimiento. O sea, no implica... La consulta yo creo que tiene otras implicaciones. Tiene una implicación de participación, de constancia histórica y más bien de democracia política. Y sobre todo, a los que no están denunciarlos y buscarles, ¿no? Pero denuncias ya hay. Y a partir de esas denuncias, la Fiscalía es la responsable de investigarlos. Y ahí, digo, no importa que la consulta vaya o no vaya, los que están implicados tienen que ser investigados. Y si son culpables, pues tienen que pagar. Eso no importa que haya consulta o no, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, a este personaje. Sí. Si me dicen de pronto a mí que yo tengo que agarrar al jefe de manzana y hacer una encuesta para ver si lo vamos a denunciar porque se robó los arbolitos que íbamos a plantar. No, de acuerdo. No la tienes que hacer para que se denuncie o que se persiga un delito. O sea, la tienes que hacer a lo mejor para decir, bueno, conste que no quiero ser yo el que agarre a este güey. Quiero que todos opinen. Ese es el caso. Eso hizo Poncio Pilato. Entonces, eso hizo Poncio Pilato. Pero es un ejercicio que establece un precedente histórico muy importante, pero no es un ejercicio que detone el proceso legal que ya está detonado o que lo detenga, ¿no? O sea, el proceso jurídico que está detonado en las denuncias ya está detonado. Y esa es la responsabilidad de la Fiscalía, llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y ahora sí ya Daniel estará de acuerdo conmigo en que la Fiscalía está haciendo su trabajo. Sí, yo creo que la Fiscalía está haciendo su trabajo. Ya pidió 21 años de prisión para una condena de 21 años para Rosario Robles. Y otra para Collado. Para Collado también. Acaban de detener pues a este personaje de la política del Grupo Hidalgo, que está siendo muy tocado este Grupo Hidalgo. Está el tema de Osorio Chong dentro de los pendientes, porque ya su grupo político verdaderamente se encuentra contra la pared.
pero yo quisiera pues nada más dejar en claro que hay una actuación en este momento, por ejemplo, contra Billy Álvarez que mencionó Pepe, el tema de Cruz Azul, pero también contra un abogado que era el que orquestaba la estrategia de desvío de recursos y la defraudación a través de un fideicomiso, esto que mencioné, de 46,000 millones de pesos, y que se repartían al mes más de 100 millones, pero era el presidente de la del Ilustre Colegio de Abogados de México, quien también estaba orquestando el que el gobernador Bonilla extendiera su periodo y quien se encargó de realizar el enroque de salvamento para Interjet y que estaría quizás detrás de muchas otras cosas como la toma de W Radio, el tema Cabal Peniche, el tema Miguel Alemán, el tema Billy Álvarez. Pues este abogado de apellido Junquera pues también está prófugo dentro de este paquete importante. Es decir, yo creo que la Fiscalía, estábamos presionando a la Fiscalía porque no veíamos una clara acción. Pero en el contexto histórico, no a todos les toca el tema Rosario Robles, ni el tema Billy Álvarez, ni el tema Juan Collado, tanto como el fraude del 2006, como Felipe Calderón, como el tema de toda la corrupción de Peña Nieto, y es parte de la herencia de Carlos Salinas de Gortari, porque Juan Collado, pues era el abogado de ellos, ¿no? Claro. Vaya. Nos estaría faltando todavía, pero para 2 años, poco menos de 2 años, en el que tomó las riendas Gertz Manero de la Fiscalía, ya hay buenas luces. Ya hay buenas luces. Si la Cuarta Transformación no logra resolver el tema económico, la crisis que se avecina y de la cual ya vaticina el secretario Herrera al respecto, pues no le queda más que hacer justicia en lo político. Y ese tema es fundamental. Yo considero que el presidente, por ejemplo, hoy se equivoca cuando llama al PT de manera muy personal, porque lo hace como ciudadano, a que no mueva fichas a su favor. Y esto sería parte no de una intromisión ni de mucho menos, sino de posturas que pudieran ser erróneas, como también el que él no votara o no decidiera de última instancia sobre el juicio a los expresidentes, cuando realmente es lo que le haría más bien a su gobierno, si el gobierno no logra cumplir con toda la estrategia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de una nueva legalidad. Sería muy equivocado históricamente y cometería el mismo error de Madero, un personaje que se vuelve muy recurrente, que pues las traiciones están allí mismo, están adentro y puede fracasar el proyecto. O sea, no es un proyecto que haya terminado, es un proyecto que está despegando y en consecuencia los riesgos son aquí y ahora. Y por eso lo que está sucediendo ahorita con Oroña en este movimiento político para tratar de impedir que el PRI tome el control y el señalamiento muy claro que hace de que si no es con él al frente, no hay garantías de que haya una operación radical del PRI para sacar al presidente de la jugada, y como lo han hecho antes, y él lo dice categóricamente, cosa que Porfirio Muñoz Ledo jamás se atrevió a decir. Lo que dice Noroña es que el PRI asesinó a Colosio y el PRI asesinó a Ruiz Massieu. ¿Qué fue lo ¿Y que sí los asesinó? Sí. ¿Y qué fue lo que dijo Porfirio? Pues la clase política con algunos grupos del crimen organizado. Nunca se atrevió a decir que fue el PRI. Noroña lo dice y dice también, quienes conocen las atribuciones del presidente de la Cámara de Diputados sabe de manera muy clara que una de las atribuciones del presidente de la Cámara es ser el presidente de la República. Si el presidente legítimo constitucional fallara, se muriera o algo le pasara, tendría que ser en determinado momento, y aunque sea por temporada,
la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, quien asumiría la presidencia de la República. Esto pone muy claro el centro respecto a lo que algunos han promovido, como Héctor Aguilar Camín. Hay que ganar en la Cámara. Lo mismo, la misma posición sería la de Frena. La misma posición sería la de Pedro Ferriz, quien además ha dicho, hay un gallo que es el de Jalisco antes de la represión. Ahora ese gallo está muy, que creo, Daniel, muy dormido. Pero también señaló que si no actuaban políticamente ellos, este grupo político, entraría también en la jugada de Estados Unidos, y esto aparece en el documental Guerra Híbrida 3. Es decir, la apuesta es desmontar al presidente, la apuesta es lograr un control político en la Cámara, y la apuesta son las próximas elecciones. De allí que Noroña también ha señalado que el presidente se equivoca. Y eso, según yo, se llama golpe de Estado. No sé si sea suave o no tan suave, pero el que toma el Congreso es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Sí es peligroso. Y recordemos que la presidencia de la OEA la sigue manteniendo el mismo grupo político que dio el golpe de Estado en Bolivia. Es el mismo grupo político con el presidente Almagro, que fue expulsado de su partido político en Uruguay porque él había sido pues, un miembro distinguidísimo del gabinete de José Mujica. Es el mismo grupo político que estaría actuando o promoviendo la intervención en Venezuela. Es decir, el grupo político que tendría alguna injerencia dentro del INE. O sea, todo queda muy claro. Yo no sé qué no entendió el presidente, y ahora si hay que aclarar algo, hay que aclararlo. El partido que entró como la tercera fuerza a la Cámara de Diputados fue el PT, que ahora le chille Morena porque murieron a un diputado de Morena al PT. El PT se dio decenas de diputados para poderle dar la mayoría absoluta a Morena. Decenas. El PT naturalmente entró como la tercera fuerza con 61 curules. Hoy tiene 47 sumando, es decir, todo se lo dio a Morena, ¿sí? No puede ser que Morena esté realmente, como le decían aquellos niños con mucha hambre y medio regordetes en la escuela, el robalonches, ¿no? Oye, pero además con un tema interesante de por medio, que es, ayer el presidente da a conocer un grupo de personas, de asociaciones que reciben dinero de los Rockefeller, de el Estado, del Departamento de Estado norteamericano. El Tesoro, el Departamento del Tesoro. Del Departamento del Tesoro, para descarrilar al Tren Maya. Si a eso le anexamos, ya que estoy yo de conspiranoico el día de hoy, y ustedes perdonen, pero si a eso le anexamos que el embajador de los Estados Unidos en México es el hijo del embajador de los Estados Unidos en Chile, en el golpe de Estado Pinochet, pues hay muchos ingredientes que de no cuidarse de todos, se nos puede vaciar la olla por un agujero muy pequeño. Sí, sería la antesala de una guerra civil en México. Esto, como se plantea aquí de manera muy específica, es la antesala de una guerra civil. No tiene ningún peligro para el país enjuiciar a los expresidentes y que si cometieron algún delito vayan a la cárcel, porque unas golondrinas no hacen verano. Pero lo que sí sería muy dramático es la falta de blindaje legislativo que le diera al PRI todo este control. Y quiero sumar a lo que fue parte de mi intervención al principio, una nota que acaba de salir en RT que dice: documentos desclasificados revelan que Estados Unidos sospechaba hace más de 20 años de los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo.
ahora que hablamos de pelotones de la muerte o escuadrones de la muerte. Dice, el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, fue informado que era casi seguro de los nexos del expresidente colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde hace más de 20 años, Estados Unidos tuvo conocimiento sobre los presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que fue presidente del 2002 al 2010, periodo también de Calderón, por eso son muy amigos, y forman parte de este grupo de conservadores, con algunos argentinos como Macri, Patricia Bullrich, con los golpistas como Guaidó, con Áñez, con Tuto Quiroga, y dice que fueron desclasificados, en un documento desclasificado en 1997, el exlegislador Jorge Valencia Cardona contó a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia la cercanía que tenía Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares pues, también son vínculos con el narcotráfico, o sea, son paralelismos con Calderón. Hoy Álvaro Uribe está preso en su casa por los temas de corrupción que se le señalan, y porque habría dentro de todo esto, o hay dentro de todo esto, todo este enfoque de vínculos con el narcotráfico. Ellos, Álvaro Uribe y Calderón, el Plan Mérida, los susurros en los oídos, los Clinton, el Obamagate, los golpes, el dinero a través del crimen organizado, los enriquecimientos ilícitos, el control político. Ciertamente, si el INE descuida este frente de derechos humanos, si el Congreso descuida el frente de la presidencia de la Cámara, si el crimen organizado se convierte en parte funcional del sistema bancario financista, y si los políticos como Calderón mantienen todavía se mantienen en la impunidad, y personajes como Claudio X González sigue en su diatriba del golpe de Estado como el que se dio en 1973 a Salvador Allende, y que lo recuerda el presidente, y que muchos empresarios como los de FEMSA estarían de acuerdo, no dudemos que todo este escenario es el escenario apocalíptico post-COVID que llevaría a México lógicamente, naturalmente, a una guerra civil. Qué terrible escenario, carajo. Ahí yo ahí la dejo, porque la verdad ya lo que he dicho creo que ha sido suficiente, ¿no? Para que el auditorio haga toda la reflexión que corresponde, porque esto da mucha vitalidad al proceso de juicio a los expresidentes, da mucha vitalidad a la defensa del PT, da mucha vitalidad a ver quiénes fueron los que traicionaron a la 4T desde Morena en este momento, porque ya estamos hablando de una alta traición política desde las curules, y da mucha claridad respecto a las ambiciones económicas de los grupos de la élite. Muchos han hablado de la dificultad de que México viviera una guerra civil, lo han dicho, perdón, pero con tantas fosas, pues hemos respirado la guerra civil en muchas regiones de este país, entre las disputas del crimen organizado, superando a la contundencia del Estado, que se ha visto incluso no solamente reducida, sino desaparecida. Hay lugares donde el ejército no entra, en Guerrero, en Chiapas desde hace muchos años no entra el ejército, a donde construyó el ejército zapatista un estado dentro del estado, ahí el ejército no entra. Todo esto pues también nos lleva a cuáles serían los intereses económicos supranacionales, tener el control de Chiapas por parte de la corona británica, como la corona británica tiene el control del agua de la Antártida, ¿sí? Es exactamente escenarios lejanos territorialmente, pero no inconexos de los mismos intereses. Entonces, amigas, amigos, si queremos evitar pasarla peor, no le hagan caso hoy al presidente, presionen
la Cámara de Diputados, que el PT tenga la mayoría que naturalmente le correspondía, que se proteja al presidente desde la Cámara de Diputados, que Noroña presida, que se limpie de la traición a Morena y que se decida en las urnas para el próximo año si es el PT, si es Morena o los orbitales quienes pudieran tener la mayoría por parte de la población en la elección intermedia más importante luego de la victoria de la Cuarta Transformación. Yo ya no quisiera decir más, creo que estoy atiborrando demasiado, no me he reservado, espero no me vuelvan a invitar, por eso yo ya es la única forma de corresponder a su gentileza, no volver a su casa, pero verdaderamente creo que ahí hay ejes muy claros, queridos amigos. Yo creo, Daniel, que ha sido efectivamente exhaustivo, pero muy interesante, porque hay historia de por medio. Sí, muy ilustrativo. Al contrario, esta es tu casa, estás invitado cotidianamente. Cuando tú quieras acompañarnos, será un verdadero honor y un placer. Te podría decir que hubiera sido un placer si no me hubieras contado todo eso que me has contado. Pero sí es muy necesario saberlo, ¿no? Porque el escenario que nos dejas no es nada alentador. Sin embargo, sí considero que sí es un momento peliagudo en el que no se puede descuidar ni una esquina, en el que si se ganó democráticamente, apabulladoramente, no sé si esté bien dicho o mal dicho, ¿no? Pero intensamente se ha ganado. No se puede ser caballeroso con un partido que ha gobernado 90 años al país para dejarle un pequeño rescoldo de dignidad y que ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados. No se puede permitir que, aunque sea apabulladoramente la votación inmensa, siga siendo gobernada autónomamente, pero con todo el poderío de la clase política cuasi muerta, que patalea, y patalea fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un dato muy interesante, salió hoy en la prensa, en Querétaro, el gobierno de este estado, que es Querétaro, hubo unas compras extraordinarias en junio, ¿no? Tremendas, 130 automóviles, camionetas de lujo, aires acondicionados, pantallas planas, drones, todo como si el gobernador del estado no tuviera a la DEA, al gobierno de la República, a la Fiscalía encima, un conflicto con Collado metido, otro conflicto como si no le pasara nada, como si tuviera toda la confianza de que pues ya pasó y no va a pasar a mayores, sigue comprando. La única declaración que ha hecho el gobernador después de no querer declarar en la mañanera fue: gracias por felicitarme tanto en mi cumpleaños. Entonces, yo sí creo, probablemente, que es un buen momento para pararse y no dejarlos pasar. Como dirían los españoles, no pasarán, aunque allá sí pasaron. Pepe. Pues mira, la verdad es un escenario, yo creo que el peor de los escenarios es el que plantea Daniel. Yo creo que hay que buscar la forma de evitarlo, ¿no? Hay que buscar la forma de evitarlo. Pero al final de cuentas, yo creo que el proceso electoral del año que viene va a terminar definiendo muchas cosas. Yo creo que ahí vamos a definir el futuro inmediato. Yo no veo, sí veo el riesgo que señala Daniel, pero yo creo que es un riesgo controlado y que el gobierno federal tiene que tomarlo en cuenta, ¿no? Como tomó en cuenta, por ejemplo, el riesgo que corría Harfuch o que corrían todos estos y los sobreprotegió, ¿no? En su momento, y eso le salvó la vida. Yo creo que esto es algo para que al presidente no le vamos a poder enseñar a hacer política, pero yo creo que su área de seguridad sí tiene que tener
cierto cuidado y para adelante con los juicios, para adelante con la consulta, para adelante con todo eso, ¿no? Me gustaría llamarlos pues a una rueda de conclusiones para poder despedir el programa y reiterando, señor Marmolejo, Daniel, sea usted bienvenido. Cuantas veces quiera usted que es Cinco Observadores con José Carlos Arias y un servidor Jesús Carreón. ¿Con qué terminamos, Daniel Marmolejo? Bueno, yo terminaría realmente la reflexión con la posibilidad de no dar marcha atrás, no retrogradar este momento histórico, con el hecho de valorar a los partidos políticos como vehículos que pueden tener más o menos autonomía y que conscientemente, aunque haya partidos emergentes que se convirtieron en estandartes de una transformación, no hay garantías de que puedan sobrevivir a una tormenta. ¿Por qué? Porque el barco tendría mucho peso y muchos roedores, y la infección pudiera dañar a la tripulación que necesariamente quiere llevarlo a buen puerto. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar pesos en la embarcación, liberar bultos en alta mar, tratar de sanear y de lanzar las ratas al mar. Y si la embarcación no logra hacer lo suficiente para llegar completa, pues de ahí hacer pequeñas lanchas para poder llegar a buena costa. La cuarta transformación es el fenómeno más importante, pero también Allende intentó por la vía pacífica la transformación social de su país y no lo logró. Otro que lo intentó por la vía pacífica fue Olof Palme en Suecia y logró mucho, pero a él lo mataron. Y otros pues se quedaron en un supuesto y nunca sabremos si lo intentaron o no, pero de entrada lograron una incomodidad en sus procesos, como lo fue Colosio, al cual convirtieron en el santo de los priistas y de la transformación, pero lo único que garantizaron fue recrudecer el neoliberalismo. En todo caso, ante la falta de figuras políticas suficientes en la izquierda, de gran poder y capacidad transformadora, al menos los que hay, que son pocos, son genuinos. Desde luego el presidente de la República, Fernández Noroña, Santiago Nieto, con los asegúnes Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier y alguno que otro por allí que yo estuviese en este momento obviando injustamente, y una gran base social, pero ciertamente no son muchos. El que se trate de promover un desacuerdo entre ellos le da mucha facilidad a la construcción de retóricas a la derecha. Y creo, queridos amigos, que si le damos el juego retórico a la derecha, le estamos dando la oportunidad de volver al poder. Por lo tanto, si no son muchos, preservémoslos, dilucidemos busquemos la claridad en la controversia en este momento, no los demonicemos, aunque los demonios existen, pero no los demonicemos, y de manera muy específica presionemos lo suficiente para lograr el juicio a los expresidentes. Entonces, Andrés Manuel López Obrador habrá dado un cambio histórico en el paradigma. Y lo demás es una condición cívica y gran participación ciudadana deliberativa en todo espacio, en todo tiempo, en todo lugar. Muchas gracias por la invitación. Aquí reí mucho. José Carlos Arias, querido Pepe, Mira, ¿con qué terminas? Es indudable que estamos viviendo la transformación más importante de este país, a pesar de que las otras tres fueron armadas. O sea, la profundidad de esta transformación es realmente muy pronunciada. Es una transformación desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, esa es de 180 grados. Y yo coincido con Daniel en que
uno de los factores que tienen que hacer que se concrete esta transformación es presionar para el juicio a los expresidentes, pero no nada más para el juicio a los expresidentes, sino seguir presionando a la Fiscalía. Aquí hay cuentas pendientes y si queremos limpiar la casa, tenemos que limpiarla de fondo. Y se está empezando a hacer. Pero yo creo que sí, en ese sentido hay cierta tibieza de parte del gobierno federal por miedo a darles argumentos, que es algo de lo que está diciendo Daniel, pero lo están tomando por el otro lado. Yo creo que la consulta pública lo que le va a dar es la autoridad democrática para que se vaya a fondo. Y el que vote como le dé la gana. O sea, él es un voto nada más. Aquí de lo que se trata es de que todos queremos que esto se limpie y que se limpie a fondo. Y esa sí es una condición para que la cuarta transformación se dé de profundidad. En eso estoy de acuerdo. Perfecto. Yo termino con una pequeña reflexión que me recordé ahorita con lo que decía Daniel Marmolejo sobre las ratas que hay que tirarlas al mar. Cuando los aztecas llegaron y les dieron un pequeño islote, los que les regalaron, los que los dejaron vivir ahí, se pusieron muy contentos porque estaba lleno de víboras. Los aztecas se pusieron muy contentos cuando vieron que estaba lleno de víboras porque ellos comían. Entonces, a lo mejor no es cuestión de echar a las ratas al mar, habrá que comernos a esas ratas, veremos qué posibilidades hay de que sean proteínicamente alimenticias. Y muchísimas gracias. Tuvimos hoy a Alberto Gómez, que es el secretario técnico del Consejo de Seguridad General. Fue muy enriquecedora la plática. Daniel Marmolejo, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Que se refilpa el pulfe de fiña, decían, ahí en mi barrio. Y Pepe, querido, un abrazo. Nos despedimos. Oye, antes de que nos vayamos, tengo que mandarle un saludo a doña Nati, uno de nuestros pilares de la 4T. A doña Nati Pérez, un saludo muy afectuoso desde acá. Una cuestión, si me permitiera nada más decir que el presidente acaba de dar una orden para desaparecer sus secretarías tanto de Gobernación y de Economía, y con esto desaparece la subsecretaría que llevaba el abogado Ricardo Peralta con fecha 1 de septiembre. Es una situación muy interesante. Se maneja el tema de la austeridad en esta determinación por parte del presidente. Y bueno, pues habrá que ver qué análisis se pudiera hacer sobre el subsecretario Peralta, quien había sido señalado recientemente por el gobernador corrupto de Tamaulipas, y el tema de la subsecretaría también de Economía. Nada más era como, creo que es importante mencionarlo porque se está tocando las costillas literalmente la 4T. Y no olvidemos también que dentro de los movimientos de subsecretarías retiraron del Banco del Bienestar a Rabindranath Salazar y lo meten a una subsecretaría que no sabemos que ocupaba la maestra Diana Álvarez, si pueda tener futuro o no, la de participación ciudadana. Por lo pronto, naturalmente, la de derechos humanos existirá, porque hay todavía un tema de los 43 desaparecidos. Pero es una nota que no quería dejar pasar, compañero. Muchas gracias. Terrible nota. Pero bueno, terminamos este día de hoy con un TikTok que nos manda Paola Medina. Reciban un abrazo. Esto fue Sin Conservadores. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche por Radio Numancia y por Sin Línea. Y mañana a las 10 de la mañana por YouTube. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hola, terrícolas. El día de hoy quiero hablar de los antidepresivos, esos medicamentos que supuestamente curan la depresión y que no hacen más que crear efectos secundarios trágicos como agitación, incapacidad para tomar decisiones, pensamientos suicidas, agresión
Quitarse la adicción a ese tipo de medicamentos es peor que quitarse la adicción a la heroína. Es muy difícil y no se pueden tomar por más de 2 semanas. Pero las industrias farmacéuticas se han hecho millonarias haciendo que ustedes y yo comamos diario, diario, diario. Ahora, imagínense un presidente. Imagínese un partido político que encumbra a un presidente que las toma todos los días de por vida, con esos problemas psicológicos tan severos gobernando un país. En el mejor de los casos me dices, come si te vas, pero a mí me meten a un manicomio y a él lo hacen millonario.